Bien, no solamente ha sido FREPAP que ha concitado la atención y además que no fue captado por muchos radares. FREPAP apareció así, ¿no? El otro partido es Unión por el Perú, que en sus afiches, no lo ha negado, lo ha hecho público, lo ha exhibido, ha colocado el rostro del señor Antauro Humala, quien, por cierto, no pudo postular porque encabezaba la lista al Congreso. Está con nosotros Virgilio Acuña, que es virtual congresista de Unión por el Perú, y también está Rodolfo Pérez, secretario general del Partido Morado. No sé cómo van las cifras, don Rodolfo, pero es el partido, digamos, recién inscrito que ha entrado al Congreso de la República. De momento serían 9 curules las que tienen. Así es, 9 curules. Es la información que tenemos. Y entra Mora, creo, ¿no? No, no entra Mora. No entra, seguro. No entra Mora, seguro. Ayer lo preguntamos y hoy lo reafirma. No Así entra es, Mora. no entra Mora. Ya, muy bien, muy bien. Vamos con Unión por el Perú, pues. Don Virgilio Acuña, que ha aparecido en las redes sociales bailando la tusa. Pero más allá de estas cosas que pueden ser anecdóticas, que arrastran público juvenil, ¿cuál va a ser la primera propuesta que ustedes van a llevar al Congreso? Porque por ahí he visto que están nuevamente queriendo impulsar el cambio de la Constitución política, pero no tienen los votos. ¿Por dónde empieza usted, señor? La primera propuesta que vamos a presentar en el Congreso y el primer proyecto de ley que ya está en desarrollo es buscar la amnistía para Antauro como líder político. Es caramba. el único político en el Perú que por levantarse y protestar por la corrupción está preso hace 15 años. Entonces, una amnistía para Antauro Humala. Teniendo ahora 17 congresistas y estando conscientes de la importancia que tiene Antauro respecto a la política peruana, nuestra agenda primero parte por la amnistía para Antauro Humala. Y luego, por supuesto, que tenemos otra propuesta que tienen que ver con el plan de gobierno de Antauro Humala. Ajá. Antauro ha escrito 5 libros y en los 5 libros está la interpretación de cómo está el país en sus diferentes sectores. A ver, hasta ahí. Está también... Lo de la amnistía es fuerte, pues. Es a ver, interesante. ¿qué dice el Partido Morado, por ejemplo, si va a apoyar o no eso? Lo primero es que está prohibido las normas con nombre propio y habría que saber si está llegando al Congreso señor Acuña de que eso está prohibido. No puede hacerse ninguna amnistía, ningún indulto, ni ninguna norma con nombre propio. Entonces, creo que eso no está en cuestión, y menos aún en un asunto que ha representado una sedición, un delito contra el Estado. Entonces, queremos una rebelión. Entonces, creemos que esto es un asunto muy serio que no puede tratarse así a la ligera, más aún con los asuntos tan importantes que tiene el país de por medio. Tratar este tema sobre una persona en particular que ya está condenado y que tiene que seguir su condena, no correspondería en ese momento en el Parlamento tener esta discusión. ¿Qué dice usted? Primero que hay que decir de que no se trata de una persona, se trata de una organización política. No, usted ha dicho amnistía para Antauro. Sí, pero o sea, es una ley con nombre propio. Para responder a ver. la interpretación del señor. Los resultados de estas elecciones, la novedad no sería el FREPAP, que es una vieja organización política. Los resultados de estas elecciones, la novedad y la noticia tiene que ser que Antauro, estando preso y estado privado de su libertad, tiene 17 congresistas. Esa es la verdadera noticia. Ya, pero eso es razón para pedir una amnistía. Voy a terminar de desarrollar la idea. Lo que pasa es que los medios de comunicación le dan importancia al FREPAP por no levantar la imagen. No, yo he presentado este bloque diciendo que no es el único partido, que también es Unión por el Perú. Yo creo que es el único que, verdad, es una novedad, porque estando preso y estando limitado... Antauro no es una novedad. No, los resultados. Ya, pero Antauro no es una novedad, pues. No, pero los resultados, 17 congresistas es importante. Y tenemos el derecho, por supuesto, de reclamar y presentar el proyecto de ley para una persona que... Por eso, la pregunta era, ¿en qué se basa usted? Yo le he dicho, ¿cuál es la agenda? Lo primero que usted, la amnistía para el señor Antauro Humala, o sea, una ley con nombre propio, es decir, usar un poder del Estado, el poder legislativo, para favorecer a su líder. O sea, empezamos mal, ¿eh? Esa es su interpretación. ¿Cómo que no? ¿Cuál es la suya? ¿Cuántos presos políticos tiene el Perú?
Hay varios presos políticos. ¿Cuál? Hay varios presos políticos. No sabía. Vamos a identificar, pero la verdad es que tenemos que presentar un proyecto de ley. Dígame, ¿cuáles son los presos políticos, por favor? Está el señor Anduvire en Puno. ¿Preso político? Preso político. Ah, no sabía. Sí, es preso político. ¿No era sentenciado por un caso Político. vinculado a corrupción? Pero no hay corrupción. ¿Cómo que no? No es corrupción, es por un levantamiento en Puno, pero es un preso político. ¿Qué otro preso político hay? Antauro, y recordemos, vamos a investigar, pero son varios presos políticos. Según usted, 2. Lo de Adubiri todavía es un poco discutible. No es discutible, es no, un pero lo de preso Antauro, pues... Gregorio Santos, de repente van a decir que es preso político. No estoy hablando de Gregorio Santos, no, pero hay presos políticos y la ley permite, la Constitución permite pedir amnistía para los presos políticos. Ese es nuestro caso y yo respondo a su pregunta. A usted le guste, no le guste, pero eso es delito contra la tranquilidad pública. ¿Qué parte de político es eso de Adubiri? El señor tiene una sentencia por delito contra la tranquilidad pública. Nosotros estamos hablando de temas políticos, no estamos hablando de leyes. La ley es una cosa diferente, pero en el Congreso se interpretan temas políticos. En el Congreso se utiliza la política, no discutimos leyes. No entiendo. ¿Se está yendo al Congreso para hacer política y no hacer leyes? No entiendo. ¿Está yendo al Congreso a hacer leyes o a hacer política y a usar la política para hacer las leyes a su medida? No le den tanta vuelta a las cosas. Eso es lo que usted está diciendo. La actividad del Congreso es política y las decisiones que se tomen en el Congreso políticamente se puede convertir en normas. Cuando nosotros planteamos un cambio de constitución es una gestión política y esa constitución se editará. O sea, usted está diciendo que en nombre de la política usted puede hacer cualquier norma sin ninguna restricción, puede vulnerar los derechos humanos, puede vulnerar la constitución, no hay ningún problema. Está exagerando seguramente por falta de conocimiento, pero el Congreso... usted está diciendo que a través de una decisión política usted va a utilizar el Congreso, las normas, para tomar las decisiones para cambiar una sentencia y para lo que a su grupo le parece lo mejor. A través de una decisión política se puede cambiar la Constitución. Pero necesita votos. Necesita votos. ¿Dónde va a buscar los votos? Igual. Allá el Morado le dijo que no. Pero es el Morado, pues sabemos la moral que tiene los morados. Entonces, si hablamos de moral... Sabemos la moral que tiene los morados, por eso es lo que dice que no. Pero habrá fuerzas progresistas, habrá políticos progresistas... Que voten por la amnistía de Antauro. Claro. ¿Quién, por ejemplo? A ver, ¿quién podría ser? Esperemos estar en el Congreso. No, porque necesita usted más de 66 votos para yo tengo que mandar un amnistía. mensaje al país. Usted tendrá su interpretación, pero le reitero que yo le estoy diciendo, uno va al Congreso... Es una pregunta bien concreta. Usted, para votar y que se apruebe una amnistía en el Congreso de la República, corríjame si me equivoco, es mayoría calificada. O sea, necesita 80 votos. Ahorita lo verifico, pero igual, ya, pongamos que son 66. Ustedes tienen... Y además con nombre propio que estaría prohibida. ¿Cuántos tienen ustedes? 14. Le falta... 17 tenemos nosotros. ¿17? Sí. El dato que yo tengo es 14, pero 17. No son 66, pues. Menos 83. En el Congreso... O sea, necesitaría 50. El Congreso 50 votos. En el Congreso se discuten temas políticos y en la negociación se va al convencimiento. Esa es la política. Usted ha dicho que hay diferentes fuerzas progresistas. ¿De quién habla usted? Que le van a apoyar. Llegaremos al Congreso y cuando planteemos la decisión, ahí veremos quiénes son los progresistas y quiénes son los de la doble moral que se oponen a una salida de un líder político que durante 15 años está preso por luchar con un acto de corrupción. Matar a 4 policías. Es que esa es la interpretación suya. No, es de la justicia. Pero es la sentencia del Poder Judicial. El acto fue que se levantó por la corrupción de Antauro Humala, corrupción de ¿Por la Alejandro corrupción de Antauro Humala de o Alejandro Toledo? ¿Por cuál corrupción? De Alejandro Toledo. No, yo creo que... Y ahora vemos dónde está Toledo, porque con el tiempo la historia nos da la razón. Antauro se levantó contra Toledo y ahora Toledo está preso por haber pedido 60 millones de dólares. Está preso y le preguntaría a los moraditos, si estarían de acuerdo por una sanción mayor a Toledo que robó tanta plata al Perú. El corrupto más grande de la historia es Toledo. ¿Qué harían ustedes para sancionar a él? Bueno, a Toledo hay que traerlo porque ni siquiera está acá. ¿Y cómo lo sancionan? Y condenarlo con todo el peso de la ley, como corresponde. ¿Cuál sería?
con la sentencia que No, corresponde. esas generalidades, No es por eso una- que nosotros... usted que- por es eso una ¿Qué está generalidad. sugiriendo usted? Está que sugiriendo- nosotros me le parece la pena de muerte. ya para sabía, ya. esas son Eso posiciones es, claras. al paredón, Acá el como Perú, Antauro, pues, el le Perú gusta necesita fusilar gente. El Perú necesita propuestas radicales y con esas posiciones tan de embleques no se resuelve el Lo que problema pasa del es Perú. que la posición El del Perú señor tiene- Virgilio Acuña, entonces, bajo ese supuesto, al señor Antauro también, si hubiese que aplicarle la pena de muerte, entonces también cuando el señor se levantó, lo que se debió haber hecho, según su propio criterio, si el Estado hubiese sido así de severo, lo hubiesen mandado al paredón y lo habrían fusilado al señor Antauro. En eso creo que Entonces, es que esa o sea, interpretación- en el los Perú de derechos- Antauro, la o sea, en el Perú de propuesta en el Antauro, Perú de Antauro eso es lo que habría La ocurrido propuesta- y no habría su partido, no habría ningún Es que problema. es una interpretación equivocada. Nuestra Entonces, propuesta- ese nuestra tipo de... propuesta es, Por eso mira, existe el Estado de Derecho, por eso existen los procesos judiciales y por eso funciona la democracia. Esa generalidad- con todos sus defectos, esa con generalidad- todos sus defectos, y usted hace política utilizando los propios defectos de la democracia para hacer populismo mira, yo barato. digo, esa generalidad que usted Bueno, describe y no si está resuelve yendo al lo que Congreso Perú. para eso. Para hacer política. Lo que pasa es que las generalidades con que usted describe y que pasamos No, son 40 cuestiones años, concretas, pero no ha resuelto lo concreto. Diga, ¿cómo sancionaría a los violadores de menores? Definitivamente la ¿Cómo? pena más severa ¿Cuál posible, es? que es la cadena perpetua. Ya, ¿cómo sancionaría a los feminicidios? También la cadena Nosotros proponemos... Hay un marco pena de legal, muerte. pues, hay un marco legal. Proponemos eso, pena de muerte para los presidentes que roban, pena de muerte para los violadores de menores y pena de muerte para los feminicidios. A ver, ya. Y esa es nuestra propuesta que se discute en el Congreso. Ustedes pueden... acaban de no pueden estar de acuerdo, pero acaba esa de es nuestra lanzar amnistía para Antauro, pena de muerte para los presidentes. Tenía que haber un cambio constitucional brutal. Claro. El Partido Morado, ahora, ¿qué propuesta va a llevar del saque al Congreso de la República no bien se instale? para luchar contra A ver, la no, corrupción. no, pero pero- ¿cómo Está bien, pero controlar- ya, tenemos que hablar- o ya van a- hablaba o van a usted permitir- Ya me está quitando la chamba, pues, Virgilio. Usted se va al Claro. Congreso, déjeme a mí hacer una Así es. pregunta, por Ya, Dios. perdón, A ver, pero tiene que ser a ver, justo. está bien, Ya. soy riguroso y soy justo. Por eso hago preguntas en función a lo que la gente está pidiendo. La gente está pidiendo qué van a hacer, en qué van a chambear. Lo suyo está bien complicado, ¿ah? Claro. Porque va a necesitar votos. Ya usted tiene 17, le faltan como 50 para poder conseguir una amnistía. Y si no es calificada, es 83. Ustedes, ¿qué van a llevar concretamente al Congreso de la República no bien se instale? Apenas se instale, eliminación de la inmunidad parlamentaria, desblindaje a los corruptos, Chávarri y todos los cuellos blancos que siguen en el poder judicial, que siguen en el Ministerio Público y que ya está terminando su informe el fiscal Pablo Sánchez, el fiscal supremo, y lo va a elevar al Congreso y ahí simplemente se tiene que procesar a estas personas por la organización criminal que son e iniciar el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional que va a suponer un conjunto de consensos entre las distintas fuerzas políticas y ese va a ser un reto, definitivamente. Pero esos son señales claras. Inmunidad del saque. Sí, definitivamente. Ya. Hay que tener un debate sobre la inmunidad. Se ha disuelto un congreso que fue obstruccionista y que las fuerzas políticas que integraron ese congreso obstruccionista han sido castigadas en estas elecciones. Entonces, lo mejor para ganarse la confianza de la ciudadanía y para demostrar que este Congreso va a trabajar de manera diferente, pues el Partido Morado y además ese ha sido un compromiso de diversas fuerzas políticas, se han comprometido por la inmunidad parlamentaria. Y ese sería una gran muestra. Habría que ver si Unión por el Perú va a proponer la eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿Va a proponer eso? Un desconocimiento total de la realidad. Disculpen, pero no desconocen. Bueno. La inmunidad es una parte. Hable La de la inmunidad, propuesta. la inmunidad es una parte. Tenemos que luchar contra la impunidad, que es lo más grave. Por ejemplo, cuando una persona abandona a otra persona que está en riesgo, es un delito y debe ser sancionado. La impunidad es el peor daño que tenemos en Perú, porque hay mucha gente que comete delitos y no son sancionados. Pero hay Y una además figura de eso- muy clara que es y la además de eso- inmunidad parlamentaria. ¿Ustedes Impunidad qué de van a los hacer al parlamentarios. respecto? La impunidad de los que se parlamentarios. elimine, pero no se resuelve el problema solo con la inmunidad. Porque Si no, ¿quién tiene inmunidad? Lo fusilamos. ¿Qué tal? ¿Quién tiene inmunidad? Los parlamentarios y el Tribunal Constitucional. Y el resto de funcionarios no tiene inmunidad. O usted dice Pero lo eliminarle más a grave- todos la inmunidad. Lo más grave es la impunidad, cuando la gente comete delitos y no es sancionada. Eso es lo que hay que revisar.
Y paralelamente a la impunidad viene la prescripción de delitos. La gente comete delitos, pasa 4 o 5 años, después se prescribió un delito. Entonces, pero, con a ver, pero para no marearnos, la impunidad es consecuencia de un sistema que no reacciona, que no funciona y que no aplica las sanciones que se deben. Es decir, no está escrito en ninguna parte que tales y tales funcionarios tienen impunidad. La impunidad es lo que uno colige a partir de una situación que no se sanciona como corresponde. Entonces, la inmunidad parlamentaria, ¿la van a eliminar, sí o no? Sí. Bueno, entonces ahí están a favor. Paralelo a eso tenemos que revisar la impunidad. Porque la impunidad es donde más cubre los ¿Cómo delitos. castiga usted, digamos, cómo levanta usted la impunidad? ¿A qué se refiere? Tenemos que revisar todo lo que es el Poder Judicial, porque en el Poder Judicial demoran tanto los procesos que al final nadie es sancionado. Le digo como ejemplo, simple, una persona abandona a otra persona ahí que está en peligro de incendio y no es sancionado. ¿Esa es impunidad o no? Eso es desoír una situación de urgencia, ¿no? Pero ese es un delito. Rehuir a una emergencia. Es un delito que tiene que ser sancionado, sin embargo no se sanciona. Muy bien. Bueno, tenemos que ir despidiendo porque viene el fiscal Jorge Chávez Cotrina. A propósito de algo, hablando de impunidad y de inmunidad, en la víspera de la elección vimos cómo fue capturado y enmarrocado, y no lo hizo el señor Torres Caro, como lo ofreció en este programa, es curioso, Juan Sotomayor. Por ejemplo, la propuesta es contra la impunidad y su primera propuesta es hacer una amnistía para favorecer la impunidad de Antauro Humala. Pero bueno. No, Antauro está sancionado. No, la impunidad. La impunidad es cuando está diciendo que no cumpla su condena y por lo tanto que haya impunidad. La impunidad es cuando no sancionan. Bueno, va a haber Antauro está sancionado y está cumpliendo su pena. No, pero tiene sentido un poco, o sea, impunidad para Antauro. Claro. Interrumpamos, cortemos impunidad la sentencia y soltarlo. Sí, pero le van a faltar votos, ¿sabes? Digo, está medio verde todavía. Pero usted no califique mientras no llegues al... No, digo, es una proyección, tengo derecho a usar mi libertad de expresión. Hay que ver... Yo creo que, digamos, proyectando los votos va a estar yuca. Todavía va a estar complicado, pero veremos, porque como este programa bien lo dice, en el Perú de hoy nada está dicho. Así que gracias por venir, Virgilio Acuña. Uno no puede dejar de luchar día a día por la libertad de la persona. Ya escuchamos además la libertad y castigar la impunidad, pues, ¿en qué quedamos? O sea, la libertad en función a si has cometido o no delitos, porque si no, bien preso que estás. Pero vamos a ver, ya ustedes escucharon las propuestas tanto de Virgilio Acuña, Unión por el Perú, y de Rodolfo Pérez a nombre del Partido Morado. A los dos muchas gracias. Muchas gracias. Anunciado. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con el fiscal Jorge Chávez Cotrina. Todos los detalles de la captura en la madrugada del sábado del exalcalde del Callao, Juan Sotomayor, y del expresidente de la Comisión Lavajato del Congreso, Víctor Albrecht, nada menos. Tremenda captura. Nada está dicho.